Muy buenas a todos y todas. Mi nombre es Eric Mora Ramírez, soy físico médico, responsable del laboratorio Ciclotrón PET-CT y el día de hoy, gracias a la Academia Nacional de Ciencias, al cual les agradezco montones por la invitación, quería hablarles un poco sobre el uso de las imágenes PET-CT en oncología. Para esto vamos a hacer un recorrido por las diferentes áreas o secciones que tenemos nosotros en el laboratorio Ciclotrón PET-CT de la universidad con el tal o con el fin de que ustedes puedan comprender toda la cadena de producción que nosotros tenemos antes de generar imágenes oncológicas en pacientes. Entonces, les agradezco mucho por estar en esta sesión y definitivamente eh, mil gracias nuevamente a la Academia Nacional de Ciencias. Como manera de introducción, vamos a describirles rápidamente cuál es el flujo de trabajo que nosotros tenemos en el laboratorio Ciclotrón PET-CT de la Universidad de Costa Rica. En este caso, nosotros lo que hacemos es todos los días utilizar un ciclotrón para producir flúor 18. El flúor 18 es un emisor de positrones y eso se hace a través del bombardeo de la molécula eh, oxígeno, perdón, del elemento oxígeno 18 que nosotros tenemos en una molécula de agua. Está enriquecida en oxígeno 18, esa molécula de agua, y nosotros la bombardeamos con protones, de tal manera que tenemos una reacción nuclear donde se generan neutrones y se genera este isótopo, el flúor 18. Posteriormente, cuando ya tenemos el flúor 18, nosotros pasamos a un proceso farmacéutico que se llama la síntesis farmacéutica, y desde ese punto de vista nosotros lo que hacemos es colocar este flúor 18 en la molécula, ¿verdad? Eso es mediante ese proceso farmacéutico, químico farmacéutico que se hace, y posteriormente, una vez que se termina esa producción de ese radiofármaco, nosotros podemos prepararlo para despacharlo a nuestra unidad PCT o a otras fuera de Costa Rica o a nivel nacional, de tal manera que se puedan generar imágenes del paciente y los médicos puedan hacer el reporte respectivo, los médicos nucleares, y eventualmente los médicos tratantes puedan ver la evolución del caso clínico del paciente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver una pequeña presentación de lo que tenemos en el laboratorio, cómo son esas imágenes PET-CT para el uso en oncología, y vamos a ver pues algunos futuros servicios que nosotros esperamos poder tener a disposición de la comunidad centroamericana. Entonces, en el caso de la presentación del laboratorio, nosotros, gracias a un préstamo que tomó el gobierno a través de un FES, se pudo construir una instalación de aproximadamente 1.600 metros cuadrados que está en tres secciones. La primera sección es para la parte docente administrativa, una parte de atención para pacientes, una sección clínica y una parte de producción de radiofármacos. Y vamos a ver un poco de esto a continuación. En la planta de distribución de la unidad de radiofármacos, nosotros tenemos dos laboratorios, uno de síntesis, uno de investigación, una bodega limpia, un almacén, un despacho, un área para hacer control de calidad de los radiofármacos y el ciclotrón. Como ustedes pueden notarlo de la imagen, ustedes pueden ver que las paredes del ciclotrón son muy anchas en comparación de las otras paredes, ¿de acuerdo? Eso es porque las paredes del ciclotrón son de aproximadamente 3 metros de espesor. Inclusive sobre esta cara que estamos viendo hay un piso, un contrapiso, que es de aproximadamente igual 3 metros de espesor. Este piso se ubica a unos 7 metros bajo el nivel del suelo, ¿verdad? Y entonces ofrecemos un nivel de protección grande, ¿verdad? Desde el punto de vista de seguridad radiológica, se ofrece una seguridad hacia el ambiente, hacia otros colaboradores o hacia otras personas que están aquí en la universidad. Entonces, el flujo de material radioactivo sale de aquí al ciclotrón, pasa a los laboratorios de síntesis, en los laboratorios de síntesis se da la producción, se da el control de calidad y posteriormente el despacho del producto. Entonces, vamos a ver un poco cómo se ve esto en el interior. Este es el pasillo principal de acceso hasta a cada uno de estos laboratorios. Aquí al final se ubica
el acceso a el cuarto del operador del ciclotrón y el ciclotrón propiamente. Todos estos son los laboratorios de síntesis clínico y de investigación, el área de despacho, y por acá está el área de control de calidad. Nosotros tenemos, para comenzar desde el ciclotrón, nosotros tenemos en el mercado diferentes tipos de ciclotrones. Por ejemplo, hay algunos que se llaman autoblindados, que esos autoblindados tienen dos capas de metal, por decirlo así, y entonces cierran esta carcasa que estamos viendo acá, que sería el ciclotrón. ¿Okay? Estos generalmente pueden estar instalados a nivel de piso. De hecho, en Estados Unidos hay algunos que están instalados inclusive en centros comerciales, porque un centro comercial puede ser un centro estratégico para hacer una distribución de productos, ¿verdad? Del producto farmacéutico. Hay otros, como en el caso nuestro, están montados en un sótano. Los ciclotrones los podemos clasificar de diferentes formas. Por ejemplo, por el tipo de partículas que pueden acelerar, ¿verdad? Pueden acelerar protones o deuterones, pueden tener diferentes rangos de energía. Hay unos que se llamaban baby ciclotrons que arrancaban desde 7 megaelectronvoltios y otros que llegaban hasta 70. De hecho, estos, hay bastantes alrededor del mundo, 70 megaelectronvoltios. Y dependiendo de esa energía, nosotros podemos clasificar de mediana, perdón, de baja a alta energía. El caso de nosotros, que ahora vamos a ver, es un ciclotrón de mediana energía. Podemos tener que irradiamos uno o dos blancos, entonces esto se llama una capacidad simple o dual de bombardeo. Y nosotros tenemos diferentes puertos de extracción, y entonces en esos puertos de extracción es donde se da la reacción nuclear, y la matriz que nosotros irradiamos, ahora yo les dije que era agua, ¿verdad? Entonces podemos tener matrices líquidas, sólidas, que son generalmente metales, o gaseosas, ¿de acuerdo? Y estas son imágenes de diferentes ciclotrones que podemos encontrar en el mundo, ¿verdad? Ya estos no son como tan modernos como el que nosotros tenemos. ¿Cómo se da este proceso de aceleración de partículas? Nosotros tenemos que el ciclotrón es una unidad cerrada completamente al vacío, y entonces al estar al vacío nosotros le podemos colocar, por ejemplo, un campo magnético, por eso tenemos una bobina magnética, y nosotros tenemos un lugar donde podemos tener las partículas. A ese lugar se le llaman la fuente de iones. Las partículas van a estar ahí hasta que nosotros les indiquemos que se comiencen a mover. Esos triángulos en color rojo son algo que se llaman los DES. Estos DES van a estar a diferentes potenciales, y entonces nosotros, cuando ya le indiquemos al ciclotrón, estos DES cambian la polaridad que ellos tienen, y entonces comienzan a extraer las partículas que están en la fuente de iones. De manera que se va a dar este proceso que ustedes ven aquí, y con estas rayitas de forma circular, de tal manera que se van a ir acelerando y acelerando hasta llegar a la energía máxima que nosotros ocupamos. Y tenemos un sistema extractor del haz que se llama un stripper, y ese stripper lo que hace es desviar el haz de radiación hacia el blanco, y ahí es donde nosotros podemos irradiar. ¿Okay? El ciclotrón que nosotros tenemos es el único en Costa Rica y Centroamérica. Es un ciclotrón de la marca IVA, es el modelo CUBE, ¿verdad? Es un ciclotrón de mediana capacidad. Podemos generar hasta 12 curies de flúor, y después de la síntesis farmacéutica generamos 6 curies de flúor 18-FDG. Eso es una cantidad muy grande de material radioactivo. Por ejemplo, hoy en día nos permite distribuir de forma local y también para exportar a Guatemala, que ya lo estamos haciendo de forma sostenida. Podemos suministrar, por ejemplo, a unos 10 PET-CTs de forma local. Si hubieran 10 PET-CTs en Costa Rica, estamos exportando a 7 horas de distancia, ¿verdad? Desde que el producto sale de nuestra puerta hasta que el producto llega a la puerta del centro médico son 7 horas. Nosotros podemos producir eventualmente 100 radioisótopos, ya sea de forma clínica o para investigación. Aquí está una imagen del ciclotrón. Esta es una imagen que casi nunca se ve. El ciclotrón está abierto. Es generalmente cuando uno le está haciendo algún grado de mantenimiento. Y si recuerdan, aquellos desde color rojo son estos que están aquí, que ustedes pueden ver de color dorado, ¿verdad? Cobre.
Aquí en el centro está la fuente de iones y estos por donde están esos cablecitos azules o estas tapitas de color gris es donde nosotros tenemos los puertos de extracción. Nosotros tenemos 8 puertos de extracción y podemos irradiar de forma simultánea en 2 puertos o en uno solo para generar el flúor 18. Este es el cuarto de control del ciclotrón. Desde aquí nosotros hacemos toda la operación. Tenemos un sistema de cómputo donde nosotros controlamos de forma digital la seguridad y la operación del ciclotrón. También controlamos con este panel que tenemos aquí grande de vidrio, podemos ver diferentes parámetros que tenemos que estar chequeando cada vez que estamos haciendo la producción, de tal manera que veamos sincronizadamente lo que está pasando en la parte digital con lo que está pasando en la parte analógica. Posteriormente, una vez que se termina el producto farmacéutico, el producto es llevado a las celdas de síntesis. Nosotros tenemos en el laboratorio de síntesis clínica 2 celdas de síntesis, cada una de ellas es de 6 toneladas, ¿verdad? Aquí no va a haber un operador, ¿verdad? Entonces, por eso es que se tiene esa masa en las celdas de síntesis. Son celdas que tienen un flujo laminar y lo que hacen es producir un grado de limpieza tipo A, GMP, y desde ese punto de vista se garantiza que el producto que se prepara es completamente estéril. Luego, internamente, por una serie de tubos capilares se pasa hacia el sistema de dispensación. En el sistema de dispensación, que es otra celda, nosotros tenemos que esta celda es de una masa de 16 toneladas. Aquí sí puede haber un operador, podría inclusive meter las manos de ser necesario. ¿Cómo se ven estas celdas por dentro? Nosotros abrimos la celda de síntesis, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos aquí lo que se conoce como un módulo de síntesis. Ese módulo de síntesis nosotros lo controlamos por medio de una computadora. Todo el ciclo de síntesis farmacéutica lo controlamos por medio de una computadora y nosotros lo que hacemos es que dependiendo del radiofármaco que estemos o queramos hacer, nosotros cambiamos esto que se llaman los cassettes. Los cassettes es un producto ya farmacéutico terminado y entonces nosotros, como les decíamos, por medio de la computadora se puede verificar cómo es el ciclo de movimiento del producto que se está preparando a través de cada uno de estos viales y columnas que se encuentran. En el caso de la celda de dispensación, ven que se pueden colocar los brazos aquí. Aquí tenemos dos cajas, bueno, dos guantes, ¿verdad? Que son de un material especial este, para pues garantizar la esterilidad del producto. Aquí también se da una limpieza grado A, ¿verdad? GMP. Y nosotros podemos ver que, por ejemplo, aquí nosotros podemos preparar viales, medir el material radioactivo, no sé, conectar vías, tener unas bolsas de suero y demás. Esto es como bastante versátil, ¿verdad? Generalmente nosotros, una vez que se prepara el material radioactivo, no abrimos la celda, no introducimos las manos ni nada, sino que toda la preparación se hace antes y todo se deja ya conectado y preparado para el momento del traspaso desde las celdas de síntesis a la celda de dispensación y de esa manera posteriormente hacer el despacho del producto y también pasarlo por el control de calidad. Tenemos el segundo laboratorio. Ese laboratorio está prácticamente listo. Tenemos 4 celdas más. Ya de hecho tenemos en 3 celdas tenemos diferentes módulos, ¿verdad? Diferentes productos que esperamos estar elaborando dentro de poco tiempo y ponerlos a la disposición de la comunidad costarricense y centroamericana. En el laboratorio de control de calidad es un laboratorio donde se encuentran diferentes equipos desde el punto de vista químico farmacéutico, ¿verdad? Entonces tenemos HPLCs, tenemos cromatógrafos de gases y tenemos una serie de equipamiento que nos permiten hacer aproximadamente 15 pruebas de control de calidad en menos de 45 minutos. Estas pruebas se hacen cada vez que nosotros vamos a despachar un producto a ya sea ser usado en nuestras instalaciones o ser usado fuera de Costa Rica. Entonces ya hay personal que se encarga de hacer este tipo de pruebas de forma recurrente, ¿verdad? Cada día que nosotros ocupamos hacer el despacho del producto.
Algo muy importante para tener en cuenta es que recientemente, en el año 2022, a través de una encuesta que hizo el Organismo Internacional de Energía Atómica, se logró determinar la cantidad de ciclotrones que tiene la región. ¿Ok? Aquí yo le señalo que el primer ciclotrón que se instaló fue en la Fundación de Medicina Nuclear, de Escuela de Medicina Nuclear, perdón, en Mendoza en 1997. El segundo fue en la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2001, en el DF, ¿verdad? Y en el 2019 se instaló el nuestro, ¿verdad? Desde el 2019 hasta el día de hoy nosotros estamos trabajando en diferentes aspectos para lograr tener estos ciclotrón, perdón, nuestro ciclotrón a punto, toda la instalación eh, con todos los permisos, hacer diferentes pruebas y demás. Ahora, es importante que sepan que existen aproximadamente una serie de ciclotrones en el sector privado y en el sector público. En el sector privado existen aproximadamente 40 ciclotrones, como se ve aquí, que es un 60% de ellos, y en el sector público existe un 40%, que son 27. Es muy importante para nosotros entender que los ciclotrones se usan de forma regular en muchísimos países del mundo y que desde 1997 se instalan en América Latina. Es importante tener en cuenta esto porque la, hay un alto grado de ciclotrones que están ubicados en universidades, ¿verdad? O en hospitales públicos, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, nosotros hemos tratado de seguir esas instalaciones para ver cómo es el crecimiento de unidades que son de investigación y de servicio social. Importante, vean que una alta cantidad de ciclotrones son de mediana capacidad. Estamos hablando de 35 ciclotrones y sabemos que en los últimos 2 años se han instalado más ciclotrones en la región. Nosotros esperamos que, por ejemplo, Brasil ahorita tiene como unos 16 ciclotrones, puede hacer una fuerte instalación de ciclotrones y México también. México debería, bueno, ellos saben que tienen que instalar una gran cantidad de ciclotrones, ¿verdad? Para tener un recorrido grande sobre todo el país, que es muy, muy alargado. Eventualmente, Argentina y Chile, pues, van a ir creciendo también en la cantidad de ciclotrones. Entonces, nosotros esperamos que, eh, no sé, la región pueda llegar a tener más de 100 ciclotrones en algún momento. La planta de distribución clínica, que es donde nosotros atendemos a los pacientes. Nosotros tenemos espacio para colocar 2 PET-CTs en este momento. Al día de hoy hay uno instalado y está completamente funcional. Tenemos un área verde donde nosotros podemos crecer y por lo menos tener otros 2 PET-CTs si fuera necesario. Tenemos lo que son los cuartos de reposo o cuartos de inyección, que es donde los pacientes los inyectamos y los dejamos ahí por un periodo de tiempo para que el material radioactivo se distribuya en su cuerpo. Tenemos una pequeña sala de entrevistas donde cada vez, todos los días más bien, que nosotros tenemos pacientes, los médicos hacen una entrevista a los pacientes para garantizar que se puedan realizar el procedimiento y tenemos una recepción. ¿Cómo se ve esta recepción? De esta forma, ¿verdad? Nosotros aquí tenemos un servidor PAC-RIS, entonces nosotros podemos almacenar toda la información de los pacientes, eso quiere decir las referencias, las imágenes que generamos, las imágenes que traen, todos los resultados los generamos en aproximadamente 5 días hábiles. Todos los resultados los podemos enviar por correo electrónico, por WhatsApp, por mensaje de texto. Eh, También tenemos un servicio de oncología, ¿verdad? Que esperamos comenzar a proyectar dentro de poco mucho más para que los pacientes oncológicos puedan tener también una atención odontológica adecuada. Y por medio del sistema RIS, nosotros podemos seguir y almacenar toda la información del paciente mientras él está aquí con nosotros y eventualmente podemos hacer ese resguardo de la información hasta por 5 años. ¿Cómo es el flujo de trabajo con los pacientes? Nosotros, como les decía, aquí hay un periodo que nos está tomado en cuenta, que es todo el periodo que llega el paciente, que se le hace la entrevista, luego lo inyectamos. Ahí va a pasar aproximadamente 45 minutos a que el material radioactivo se distribuya en el cuerpo. Este material radioactivo se elimina vía urinaria, entonces el paciente tiene que ir a orinar, ¿verdad?
Posteriormente a eso hacemos el estudio PET-CT, que ese estudio PET-CT está durando menos de 12 minutos, es un estudio bastante rápido, es un estudio híbrido, eso quiere decir que hacemos dos imágenes en el mismo momento, en esos menos de 12 minutos. Y después de eso al paciente se le revisan las imágenes y ya él podría estar regresando a su casa. Entonces, en un lapso inferior a 2 horas, el paciente ya eh, culmina con todo este proceso de generación de imágenes y ya puede estar regresando a su casa. Este es el equipo PET-CT que existe en la Universidad de Costa Rica. Es un equipo PET-CT digital. Es el único en Costa Rica, eh, prácticamente el único en Centroamérica. Sabemos que en El Salvador están instalando PET-CTs, pero no estamos completamente seguros si son digitales, ¿verdad? Sabemos que también hay PET-CTs en Honduras, en El Salvador. En Nicaragua todavía creo que no hay. Nuestro ciclotrón es un ciclotrón Biograph Vision 450. Es el estado del arte en esta marca, en Siemens. Tiene una tecnología que se llama Time of Flight o para corregir el tiempo de vuelo. Y esta tecnología lo que hace es mejorar la calidad de las imágenes de una forma muy importante. Eso se hace gracias a que se cuenta con unos cristales que son de lutecio y estos cristales de lutecio son de aproximadamente 3.2 por 3.2 milímetros. Ahora les vamos a mostrar un ejemplo de cómo son estos. Y gracias a estos cristales es que esta tecnología Time of Flight funciona de una manera adecuada y nosotros podemos tener imágenes este, que son asociadas a tumores de aproximadamente 3.5 4 mil. El TAC, que se ve aquí en la primera fase del equipo, es de 128 cortes. Fue el primero de 128 cortes en nuestro país. Y ahora hay bastantes en el país instalados con tags de 128 cortes. Aquí unas imágenes de la instalación, de cómo fue el proceso para traer el PET. Vean este tipo de montaje que había, ¿verdad? Para moverlo hasta su posición. La mesa tiene una particularidad muy importante, entonces tenía un sistema de fijación al piso eh, bastante llamativo, de tal manera que se pudiera, bueno, ahora la mesa tiene un movimiento que puede ser a velocidad constante y entonces todo este sistema de placas ayudó a fijar y colocar, por ejemplo, cada uno de estos tornillos y estas placas quedaron aquí en el piso para fijar lo que son las donas, por decirlo así, donde están los dos equipos que tenemos. Eh, ¿Cómo funciona un PET-CT? Un PET-CT lo que tiene son detectores de radiación ubicados, ahorita los vamos a mostrar, alrededor de un cilindro y eso es gracias esta colocación de los detectores es debido a que nosotros vamos a tener un fenómeno de aniquilación de partículas. Eso quiere decir que los positrones que están en el producto que nosotros desarrollamos van a encontrar a los electrones. Este proceso genera una aniquilación de pares, es el nombre correcto que se le da desde el punto de vista de física, y esa aniquilación de pares genera dos fotones gamma. Estos fotones gamma se dirigen en direcciones opuestas prácticamente a 180 grados y se generan de forma simultánea, van a la velocidad de la luz. Entonces los detectores los pueden encontrar. ¿Ok? Generalmente esos detectores eran de esta forma, ¿verdad? Teníamos un tubo fotomultiplicador, un bloque de detectores y esto era lo que se colocaba alrededor del cilindro. Como lo pueden ver, esta es la forma de la colocación que teníamos antes en los PET-CTs analógicos, ¿verdad? Entonces, esto llegaba a ocupar mucho espacio. ¿Ok? Y después tenemos el TAC. El TAC está en este sistema, ¿verdad? Donde el TAC va a ir girando también, ¿verdad? Para generar imágenes anatómicas. Y ahorita vemos cómo son ese tipo de imágenes. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo funciona un detector eh, analógico, analógico y cómo funciona uno digital? ¿Por qué es importante tener claro esto? Porque eso hace la diferencia para los PET analógicos y digitales. Desde el punto de vista del trabajo de un PET analógico,
nosotros lo que vamos a tener era el bloque de cristales, tenemos el tubo fotomultiplicador. Esto lo que hace es generar unas señales. Estas señales pasan a un convertidor analógico digital y entonces nosotros encontramos la información de la energía de los fotones que están llegando, ¿verdad? En un cierto tiempo y eso nosotros lo podemos registrar. Ese es el proceso que nosotros tenemos en un PET analógico. En los PET digitales, todo este proceso se simplificó, se hizo a través de un arreglo de silicio, un tubo fotomultiplicador de silicio y entonces se coloca el cristal. Entonces vean que ya no está toda esta serie de conversiones, ¿verdad? Sino que de una sola vez por este acople uno a uno, nosotros podemos sacar toda la información que se está detectando muy rápidamente, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa desde el punto de vista de las señales que estamos teniendo en en la parte de detección? Cuando nosotros tenemos un tubo, una serie de tubos fotomultiplicadores, nosotros lo que vamos a tener es que cada uno de ellos físicamente tiene un espacio determinado, y entonces cada uno de ellos podría tener una señal que está registrando, ¿de acuerdo? Mientras que si tenemos el acople digital, entonces nosotros tenemos que cada uno de estos píxeles que se ven aquí son los posibles detectores. Entonces, por eso es que nosotros podemos decir que tenemos señales que son de 3.2 por 3.2 milímetros. En este caso, la señal se tiene que repartir en más eh, tubos fotomultiplicadores y entonces estamos perdiendo, por decirlo así, la capacidad de ubicar pequeñas estructuras. Vean cómo se ve o cómo se veía en algunas compañías los detectores analógicos digitales y vean cómo se ven ahora los detectores completamente digitales. Es una estructura completamente diferente y esto hace que nosotros tengamos bastantes beneficios desde el punto de vista clínico. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que en la tecnología Siemens ellos han venido reduciendo el tamaño de los cristales y podemos tener, como decíamos, cristales de 3.2 milímetros. Entonces, eso hace que nosotros vayamos a ver estructuras mucho mejor mucho más claras, por decirlo así, mucho mejor. Entonces, ¿cómo vamos a ir viendo esto? Ahorita ya vamos a aterrizar al tema de las imágenes. Efectivamente, vamos a ver cómo se ven esas imágenes desde el punto de vista del uso en oncología. Lo primero es que las aplicaciones clínicas del PET-CT, hay un 85% de ellas que son en oncología, un 10% de ellas que son en neurología y un 5% en cardiología. Hoy en día nuestro laboratorio se aplica tanto en oncología como en neurología. En neurología lo estamos utilizando muchísimo para estudiar Parkinson de algunos pacientes, para descartar Parkinson principalmente. En oncología nosotros hacemos un estudio donde podemos, con el fármaco que tenemos, ver el 80% de los tumores que se encuentran en el cuerpo humano. Esta es una imagen que nos proporcionó la doctora Díaz del Organismo Internacional de Energía Atómica, donde vemos un paciente que no tiene tumor. Entonces nosotros podemos diferenciar, por ejemplo, el corazón, diferentes estructuras óseas, tal vez el vaso por aquí, el comienzo de los riñones, la vejiga, idealmente también se ve el cerebro. Pero este es una imagen que extraemos de un brochure de Siemens y entonces ustedes pueden ver que existe ya una diferencia con pacientes que tienen lesiones oncológicas. Entonces estos diferentes puntitos que se ven aquí pueden ser lesiones, pero también de forma normal el cerebro siempre está captando material radiactivo, la vejiga, que es por donde se elimina el material radioactivo, y en el corazón. Pero todas las otras estructuras podrían ser sugestivas de cáncer. Y para eso los médicos nucleares estudian estos casos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros tenemos una imagen de PET, nosotros podemos ver, como les decíamos, una estructura como esta, ¿verdad? Entonces,
Ubiquemos que de forma normal, si usted no tiene un cáncer, entonces usted va a ver el cerebro, el corazón, la vejiga, un poquito de hígado, un poquito de vaso, los riñones. Pero, por ejemplo, un paciente oncológico se le podría decir, ah, bueno, esto que está aquí es una lesión. Entonces, el médico nuclear, si solo utiliza el PET, tiene una desventaja porque el PET no le brinda un detalle de dónde se ubica esta lesión. Entonces, si el médico nuclear le da clic a esta lesión, la ubica y cuando hacemos el TAC, recuerden que es PET-CT, el CT es un TAC, nosotros en el TAC aprovechamos toda la riqueza anatómica que brinda el TAC. Entonces, el médico nuclear ya puede ubicar dónde está esta lesión en el TAC, ¿verdad? Esta lesión, ¿dónde la está ubicando en el TAC? Recuerden que hacemos una sesión simultánea. Yo les dije que hacíamos 2 estudios en menos de 12 minutos. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es unir esta imagen con esta imagen. Y entonces se puede ver que efectivamente este puntito que veíamos en el PET aquí es una lesión y el médico nuclear es el que le asigna, dependiendo de el grado de malignidad que tenga ese tumor, le asigna un número porque el PET-CT lo puede cuantificar y decir si efectivamente eso es una lesión oncológica activa, ¿verdad? Entonces, ese es el beneficio que nosotros tenemos al utilizar una tecnología híbrida, ¿verdad? Hay otras tecnologías híbridas, como por ejemplo el SPECT-CT o el PET resonancia, que por lo menos en Costa Rica sí hay SPECT-CTs, pero PET resonancia en este momento no. Entonces, ese es el beneficio que nosotros tenemos al tener equipos híbridos en la localización de imágenes o de lesiones. Ahora, en el caso de pacientes, ¿verdad? Nosotros podemos utilizar las imágenes PET-CT para evaluar la progresión de una enfermedad. Por ejemplo, este es el caso de un paciente que en el año 2004 se le hicieron un PET-CT y el paciente llegó a un control un año después eh, y se le encontró que había desarrollado esta lesión. ¿Verdad? Entonces, el paciente no ha mejorado en los tratamientos. Si él en ese año estuvo en tratamientos de quimioterapia, pues aquí se puede ver que esos tratamientos no fueron efectivos y eventualmente entonces el médico tratante puede cambiar ese tratamiento que está haciendo para mejorar la sobrevida del paciente. Cuando tenemos por ejemplo, un caso de una respuesta positiva, vean que en este paciente se ubicaron 3 manchitas, como lo ven aquí. Eso podrían ser 3 lesiones tumorales y después de la quimioterapia ya prácticamente esas lesiones se eliminaron. Pero vean que estas son solo las imágenes PET, ¿verdad? ¿Cómo se verían las imágenes PET-CT? Entonces, este es un caso que nosotros lo hicimos en nuestra instalación. Es un caso de un paciente con linfoma. Entonces, ustedes pueden ver cómo tenía ese paciente la enfermedad dispersa por el cuerpo. Vean cómo se ve solo la imagen PET, cómo se ve la imagen CT. Y aquí nosotros podríamos comenzar a mover, ¿verdad? La imagen para ver que hay diferentes lesiones que son estas. Un año después del tratamiento, de los tratamientos con quimioterapia, el paciente ha tenido una muy buena respuesta. Vean que si comparan esta imagen con esta imagen, son imágenes completamente diferentes. Eso quiere decir que la quimioterapia fue efectiva y está trabajando. Y que posiblemente el médico tratante va a saber que esa quimioterapia o puede seguir con esa línea de tratamientos de quimioterapia. En el caso de pacientes que tienen tumores, ¿verdad? Nosotros podemos hacer diferentes cosas. Por ejemplo, en el caso del FDG, nosotros podemos ver en este caso de una imagen de cerebro que hay una distribución poco atípica o poco típica más bien, porque vean que aquí se puede ver ya una masa particular, ¿verdad? Vean que no existe la misma distribución en el lado izquierdo como derecho del cerebro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el producto FDG no es apto como para ver una lesión a nivel cerebral. Mientras que si hacemos un producto que se llama FLT marcado con
con flúor, perdón, nosotros podríamos diferenciar esa lesión tumoral de una mejor forma. Si nosotros logramos diferenciar esa lesión tumoral, por ejemplo, utilizando este radiofármaco, nosotros podemos enviar estas imágenes a los aceleradores, a nuestros compañeros en radioterapia, y ellos podrían eventualmente dibujar cuáles son las zonas activas del tumor y qué zonas tienen que proteger para no dañar más el cerebro. Entonces, ellos podrían hacer un tratamiento más efectivo de este tipo de lesiones. Nosotros hoy en día estamos recibiendo pacientes de radioterapia siglo XXI con cáncer de cabeza y cuello. Y, por ejemplo, este es un caso de un paciente donde nosotros podemos ubicar la lesión, ¿verdad? Es una lesión o las lesiones que el paciente tiene. En radioterapia siglo XXI le preparan una máscara, le hacen una imagen inicial de cómo queda esa máscara en el paciente. Esa máscara lo que hace es sujetar perfectamente y dejar fija la cabeza y prácticamente parte del cuello y la parte superior del tórax fija, ¿verdad? Y entonces nosotros lo que hacemos es enviar las imágenes PET-CT al sistema de ellos. Ellos pueden ya comenzar a ubicar dónde está la lesión y hacer toda la planificación de radioterapia para que estos pacientes tengan un tratamiento mucho más personalizado y con una muy buena garantía sobre la calidad de las imágenes que están teniendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, si el médico referente considera que estas lesiones que se ven a nivel de cuello y de acuerdo al reporte que nosotros en medicina nuclear brindamos, son lesiones que pueden ser tumorales, entonces se podría tratar con radioterapia y de forma coayudante con quimioterapia. Entonces son valoraciones que ya los médicos eh, ya pueden tomar en cuenta para dar mejor tratamiento a los pacientes. En el caso de los futuros servicios que nosotros pensamos brindar, el primero es ver si podemos aplicar eh, técnicas de dosimetría para tumores neuroendocrinos, que son tumores que se generan en algunas glándulas del sistema endocrino. Y entonces, para este caso, nosotros tenemos que vigilar cómo se va alojando el material del tratamiento que se usa con este isótopo, el lutecio 177, cómo se aleja, cómo se ubica, por ejemplo, a nivel vertebral, a nivel de los riñones, a nivel del vaso, eventualmente en el hígado, y nosotros podríamos calcular cuáles son las dosis de radiación que estarían recibiendo estas lesiones y ver si los tratamientos son costo efectivos y ver si los tratamientos no le van a generar ninguna lesión a los pacientes, ni a nivel de la médula, ni a nivel renal. En el caso del diagnóstico de cáncer de próstata, estamos pendientes de una aprobación de registros farmacéuticos del Ministerio de Salud para comenzar a hacer este producto que es el Fluor 18 PSMA. Este producto nosotros, bueno, ya se encuentra aprobado en Europa y Estados Unidos, y este es un caso, un ejemplo donde nosotros podemos ver en un paciente que hay diferentes lesiones, lesiones muy pequeñitas, pero este es un factor que los médicos nucleares reportan y donde se puede ver el grado de agresividad que tiene este tumor. Entonces, eh, ya esta información se la brindan a los médicos tratantes y ellos considerarán cuáles son las mejores técnicas para tratar de eliminar estas pequeñas lesiones en el caso de tumores de cáncer de próstata. Esto es para el diagnóstico. Eventualmente nosotros podemos hacer también lo que es la terapia. Como les decía, podemos hacer el diagnóstico con el Fluor 18 PSMA y podríamos hacer la terapia. De hecho, nosotros estamos planteando un proyecto al Organismo Internacional de Energía Atómica para poder hacer este producto, el lutecio PSMA, en nuestro país, de tal manera que se puedan abaratar los costos y que nosotros podamos brindar terapias para este tipo de pacientes. ¿Por qué? Nosotros ya hemos revisado bastante la literatura y hemos podido ver del beneficio que tiene el lutecio PSMA. Vean el caso de este paciente, siempre se evalúa este parámetro, el PSA,
que nosotros lo podemos medir, y en ese caso estaba de 349 antes de cualquier terapia, ¿verdad? Y entonces ustedes pueden ver la extensión tumoral en diferentes partes por ejemplo, del esqueleto del paciente. Después de 3 ciclos de tratamiento con este producto, vean cómo ha disminuido esa distribución del cáncer, ¿verdad? Y después de 6 ciclos de tratamiento, prácticamente que el paciente quedó curado. Si ustedes pueden ver, vean el PSA que pasó desde 349 a 0.02. Eso quiere decir que es casi que después de un año de terapias, el paciente quedó sin ninguna enfermedad. Pero hay pacientes que no responden de esta forma. Entonces nosotros también estamos pensando en hacer terapias utilizando un producto que se llama Actinio 225 con PSMA. Eso, como les decía, cuando un paciente ya no responde a terapias, que es la indicación actual, nosotros podemos ver que, por ejemplo, con 3 ciclos de Actinio PSMA, eh, prácticamente que se eliminaron todas las lesiones. Vean por dónde estaba el PSA en 2900 y aquí pasó a 0.26. Este actinio nosotros lo podríamos hacer en el ciclotrón, no tendríamos que importarlo, ¿verdad? En el caso del lutecio, si hay que importarlo, hay que traerlo desde reactores nucleares. Entonces, esto puede ser una ventaja que vamos a considerar y que vamos a evaluar desde el punto de vista clínico para ver si podemos introducirlo aquí en el país, contando con todos los permisos de las autoridades. En el caso de terapias de pulmón, ya nosotros estamos esperando a que nos lleguen una serie de maniquís que tenemos con un proyecto que está finalizando con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Entonces, los médicos podrían ubicar, por ejemplo, una lesión aquí en el pulmón y entonces, cuando se hace el PET-CT, se puede evidenciar que el tejido alrededor, en verdad, es el tejido que uno podría biopsiar y determinar el, la lesión tumoral, mientras que en el centro es un tejido ya muerto, es un tejido necrótico. Pero si nosotros enviamos estas imágenes a un acelerador lineal para que sea tratado el paciente, nosotros no le podemos decir al paciente que deje de respirar. Entonces, si nosotros consideramos el movimiento respiratorio, podemos ver que ese paciente va a comenzar a respirar. Entonces, estas flechas indican que, disculpen un segundo, indican que se está moviendo el diafragma, ¿verdad? Y entonces se está comenzando a mover toda la cavidad torácica, ¿verdad? Y entonces, en estas líneas azules, nosotros estamos viendo el movimiento respiratorio, ¿de acuerdo? Inicialmente lo podemos ubicar aquí en esta línea amarilla. Con el movimiento respiratorio podemos ver esta amplitud de movimiento. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que si nosotros enviamos en este momento las imágenes tal cual a los aceleradores lineales, posiblemente el acelerador lineal no ubique perfectamente esta lesión a nivel de pulmón. Y entonces se pueda tratar de una forma no muy apropiada, no muy óptima. Entonces, nosotros con esta serie de maniquís lo que vamos a tratar de hacer es controlar el ciclo respiratorio, medirlo y después hacer imágenes PET-CT para que nosotros podamos enviar esas imágenes, se llaman gatilladas, con una respiración gatillada, ¿verdad? Y entonces nosotros podríamos enviar esas imágenes ya a los aceleradores lineales para que traten al paciente de una mejor forma considerando ese movimiento respiratorio. ¿Ok? Eventualmente esperamos desarrollar investigación preclínica. Aquí en la Universidad de Costa Rica hay un laboratorio donde preparan, por ejemplo, ratas o ratones para investigar y entonces nosotros podríamos hacer imágenes de animales. Entonces, con un PET-CT dedicado para este tipo de roedores, ¿verdad? Eventualmente también podemos trabajar con cerditos. ¿Por qué con cerditos? Porque los cerditos se parecen muchísimo al ser humano. Entonces podríamos eventualmente, si nosotros hacemos nuevas moléculas aquí en el país,
nosotros podríamos utilizar cerditos y podemos ver cómo ubicar esas imágenes PET-CT en ellos, de tal manera que podamos tener una analogía más realista entre el cerdito y el ser humano, en lugar de utilizar roedores que no tienen una analogía tan importante como el ser humano. Les agradezco mucho por su tiempo. Estamos dispuestos a atender cualquier consulta que tengan de parte del equipo del trabajo de aquí del ciclotrón PET-CT. Les damos un agradecimiento muy fuerte, muy grande. Nos pueden contactar, no sé, viendo la página web del centro, por medio del WhatsApp. Nos pueden llamar, ¿verdad? Directamente si tienen alguna consulta o también si desean agendar algún paciente. Estamos en contacto y les agradezco muchísimo por su tiempo y a la Academia Nacional de Ciencias por tomarnos en cuenta para esta presentación. Mil gracias.